viejo mito griego atribuye a Prometeo la inteligencia del ser humano. Prometeo es quien roba la luz, el fuego de los dioses para concedérselo a los hombres e iluminar su camino. Ese Prometeo terminará evolucionando en distintas culturas a personajes tan fascinantes como el Lucifer de la Biblia. El Lucifer sería el que da la luz, el que traslada también esa luz que finalmente nos conduce a veces al pecado y a la desgracia. En este paisaje de la luz que estamos recorriendo en Madrid hay un lugar muy vinculado a ese símbolo. Una plaza extraordinaria en el corazón del Retiro, donde antiguamente hubo una fábrica de cerámica que destruyeron las tropas napoleónicas y donde desde 1885 se yergue una de esas pocas figuras, esculturas dedicadas a Lucifer que hay en Europa. Y allí al fondo, cerca de la estatua que se yergue sobre un pedestal magnífico, veo ya a Jesús Callejo. Jesús Callejo es escritor, autor de un libro titulado Un Madrid insólito, donde recogía muchos de estos mitos y sin duda el interlocutor perfecto para contarnos la intrahistoria de este paisaje de la luz particular. Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? En el paisaje de la luz, con Javier Sierra. Bueno, es una estatua que tiene mucha historia. Fue concebida originalmente para la Exposición Universal de París, la misma en la que se levantó la Torre Eiffel, es decir, estamos hablando de un momento muy importante del siglo XIX europeo. Pero esta estatua, me imagino que en cuanto se colocó en este lugar, tuvo que ser objeto de todo tipo de chascarrillos y de leyendas, claro. Hombre, generó polémica, claro. El hacer una estatua al ángel caído, a Lucifer, al portador de la luz, pues hombre, no quedaba muy bien, sobre todo dentro de los más fanáticos religiosos, porque se pensaba que era un homenaje ni más ni menos que al diablo, lo cual ahí caían un poco siempre en ese mismo error de confundir a Luzbel con el diablo, con Satán o con el demonio. Sí generó cierta polémica, aún así fue el propio Estado el que compra esta estatua por 4.500 pesetas de la época, más 10.000 de la fundición en bronce, porque el origen de esta estatua es en yeso, que es cuando gana una primera medalla. Eso hay mucha gente que lo desconoce. Cuando Ricardo Belver le encargan que esta estatua, era por entonces un pensionado en Roma, dice, hombre, ¿por qué no nos haces una estatua original que sea totalmente diferente? Él no quiso entrar en polémicas, él pensó que esto era una alegoría precisamente muy referida a la parte moral, a la parte de la luz como símbolo del conocimiento, pero también de lo que ocurre cuando intentas ser soberbio y te quieres parecer a Dios. Entonces, bueno, la famosa rebelión de Lucifer. Él por entonces, Ricardo Belver, era un buen estudioso de la literatura inglesa, se había leído a John Milton, se había leído El Paraíso Perdido, y sabes que en El Paraíso Perdido hay una de esas frases, más bien, uno de esos versos, porque es un poema de más de 10.000 versos, donde dice que, hablando el propio Lucifer, en esa propia rebelión, donde dice que él prefiere ser rey del infierno que un siervo en el cielo. Por su orgullo cae arrojado del cielo con toda su hueste de ángeles rebeldes para no volver jamás, dice uno de esos versos de John Milton. Agita en derredor sus miradas y blasfemo las fija en el empíreo, reflejándose en ellas el dolor más hondo, la consternación más grande, la soberbia más funesta y el odio más obstinado. ¿Qué es lo que vemos en esa estatua, Jesús? Bueno, lo que estamos viendo, si fuera un cómic, sería en el momento en que ese rayo divino le está fulminando a Luzbel, precisamente por su soberbia, por intentar rivalizar con Yahvé, en fin, que dentro del judeocristianismo se le ha identificado con Dios, y en ese momento está yendo directamente al infierno, enroscado en una serpiente, que por cierto no solo tiene una cabeza, sino tiene 7 cabezas, hay que tener un buen ojo avizor para verlas, con todo el simbolismo que eso conlleva, y con una expresión de rabia, de dolor, de angustia, porque es del derrotado, del que no ha conseguido el triunfo, y él junto con sus huestes va directamente al infierno, donde efectivamente va a reinar. Claro, esta estatua está sobre un pedestal, esas cabezas de la serpiente casi no se ven desde el suelo, desde el nivel en el que nos encontramos, pero si alguien tiene interés
de los paseantes de la luz en ver esas 7 cabezas no tiene más que dirigirse a la Academia de Bellas Artes de San Fernando, en la embocadura de la calle de Alcalá, cerca de la Puerta del Sol, y allí dentro de la academia está el molde de yeso de esta imagen a tamaño 1:1, y allí sí que se pueden ver las cabezas y contar las escamas de la serpiente. Efectivamente. El problema es que está en un pedestal, en fin, cuando se inaugura en 1885, como tú decías, pues es difícil verla porque está colocada en una altura, ya cuando se funde en bronce, porque el original era de yeso, y luego, y eso es muy representativo, los 8 mascarones que tienen caras diabólicas que hace Francisco Jareño, poco un homenaje también a la estatua principal. Entonces, esas caras diabólicas que además están agarrando entre sus garras, ¿no?, pues a lagartijas, incluso algún delfín, alguna sierpe, también es muy significativo, porque el 8 dentro de simbología significa también esa especie de resurrección, es decir, que en el fondo no deja de ser un monumento que está también llamando a la esperanza, es decir, esto es lo que no se debe hacer, la luz te puede llegar a cegar, aparte de que te puede aportar conocimiento, y luego la serpiente con la simbología que tiene. La serpiente en el mundo cristiano se asocia a Satán, a lo diabólico, al paganismo, al anticristo. No por casualidad estamos en la cota de altura de los 666 metros, por cierto, es un poco menos, son 665 si somos muy precisos, ¿no? Bueno, eso lo marca, fíjate, este botón dorado que hay sobre la acera es el mojón que marca estos 600, casi 66 metros de altura. Bueno, habría que decir que esa cifra del 666, en fin, tan vinculada con Lucifer, con el diablo, con lo maligno, en realidad es la altura media de Madrid. Sí, está claro, la altura media son 650, con lo cual tampoco es ninguna novedad. Pero bueno, no deja de ser una de esas casualidades, entre comillas, que se produce, igual que fue casualidad que también El paraíso perdido de John Milton lo escriba en 1666 y se publique un año después. Siempre hay gente que intenta buscar ahí algún tipo de connotación numérica. Lo importante de todo esto es que dicen, y eso desde mi punto de vista es falso, que aquí se hizo un exorcismo para neutralizar las energías negativas que originó este lugar. Fíjate que aquí hubo una ermita en su momento, una ermita franciscana, que era San Antonio de los Portugueses, con lo cual era un lugar sagrado. Es verdad que cerca también hubo un cementerio, pero también estuvo esa Real Fábrica de Porcelana de China, que fue destruida de una forma totalmente injusta por las tropas inglesas de Wellington durante la Guerra de la Independencia para que no cayera en manos francesas. Pero es que a la vez, y aquí viene un poco la intrahistoria, era porque era un rival para las fábricas de porcelana que tenían en Inglaterra, con lo cual se quitaron un problema de encima. Bueno, esto es la otra parte de la historia que conviene saber. Y fruto del derrumbe de esa ermita de San Antonio de los Portugueses y después del derrumbe de la Real Fábrica de Porcelana, es cuando se crea esta glorieta del ángel caído y es cuando se empieza a pergeñar la posibilidad de hacer una estatua que sea diferente. También es falso, y es una leyenda urbana, de que es la única estatua dedicada al ángel caído. Hay más. Y es falso que sea la única estatua dedicada al diablo. Hay muchas más. Pero esta es muy representativa por la época, porque ganó un premio, no tanto en la Exposición Universal de París, porque ahí todavía se tuvo que llevar en yeso, no se pudo fundir en bronce, y fue un año después cuando ya se consigue hacerla en bronce, cuando ya se compra por parte del Estado y se entrega al Museo del Prado y no tanto al Ayuntamiento de Madrid, como también erróneamente se ha dicho. Por lo tanto, me quedo sin la leyenda de que el monumento fuera exorcizado, eso es falso. Para mí sí, no encontré ningún tipo de documentación. Otra cosa es que aquí se hayan reunido grupos pseudosatánicos para intentar hacer algún ritual, para hacer alguna invocación, pero eso hubiera un exorcismo en aquella época es falso en absoluto. Los exorcismos no se hacían por este tipo de cosas. Hubo polémica, la Iglesia no estuvo muy de acuerdo y al final aceptó esto como un monumento que luego se ha convertido en un emblema de París. Por cierto, la misma fecha que se presenta en la Exposición Universal de París, la estatua de Eiffel, la famosa torre de Eiffel, pues también tuvo su polémica, también generó mucha controversia y sin embargo, a pesar de que intentaron destruirla varias veces, se convirtió también en un emblema, en un símbolo, en un icono. Bueno, pues tiene una historia muy parecida, pero bueno, esto sería un poco nuestro más humilde representante de ese ángel caído.
Aunque me quedo con la cuestión de que hay monumentos alrededor del mundo, no es el caso de Madrid, pero sí en otras ciudades importantes, donde sí que se han celebrado exorcismos para expulsar los demonios en fin, de esos elementos decorativos públicos. Por ejemplo, en el obelisco de la Plaza de San Pedro de Roma, claro, donde el exorcismo está inscrito en bronce al pie del propio obelisco, y en su momento se decidió incluso raspar los jeroglíficos egipcios porque eran paganos. Claro, pero exactamente porque procedían de una época del politeísmo pagano que era el Antiguo Egipto. Donde sí se ha producido algún que otro exorcismo es en otro lugar que dicen que tienen una estatua al ángel caído, y estamos hablando de Turín. Fíjate Turín qué importante es. Es un lugar donde está la Sábana Santa, pero por otra parte en la Piazza del Estatuto hay un monumento, hay también una estatua donde aparece un ángel con una estrella en la frente. Mucha gente lo asocia a Luzbel, a pesar de que es una estatua que tiene que ver con el pasadizo, con el túnel de Frejus, ¿no? Bueno, curioso, ahí la leyenda, bueno, las varias leyendas hacen hincapié que justo debajo hay una alcantarilla que entraría directamente al infierno, al Averno. Ahí sí que se ha producido algún que otro exorcismo, y Turín la consideran como el vértice de dos tipos de energía o de magia, de la magia blanca y de la magia negra, por decirlo así. De la magia negra lo estarían asociando con París, la magia blanca con París y con Praga, y sin embargo con la magia negra, y no sé por qué y qué razones aducen para ello, estaría relacionado con Londres y con San Francisco, pero el epicentro sería Turín. Y qué curioso que justo en esa estatua, que de alguna manera está representando al ángel caído, es el epicentro de muchísimos de esos rituales y de muchísimas concentraciones de grupos esotéricos, ya no tanto satánicos, porque muchas veces ya sabes que el satanismo confunde un poco lo que es Satán, que es el adversario, con lo que es Lucifer, que es este ángel caído, con lo que es el demonio, que tiene que ver con el daimón de los griegos, o con lo que es el diablo, que tiene que ver con diabolei, es decir, aquel ser que te separa de tu esencia. Cualquier paseante de la luz, en fin, que transcurra por este paisaje de la UNESCO en el que nos encontramos, que quiera buscar incluso pistas de otro ángel caído en Madrid, las va a encontrar. No está ya dentro del circuito principal de lo que conocemos como paisaje de la luz, pero sí muy cerca de la Plaza Mayor, sí, en el edificio de la calle Milaneses 3, hay lo que parece otro ángel caído, una estatua de bronce de una criatura alada que está despeñándose, y que su artista en el año 2005 bautizó con el equívoco nombre de accidente aéreo. Miguel Ángel Ruiz Beato, sí, fue el que hizo esa estatua para esa finca en particular de Madrid, y que es el segundo ángel caído de la ciudad. Sí, bueno, efectivamente, primero es mucho más moderno porque se coloca justo en enero del 2006, es de bronce y tiene un aspecto, es verdad, muy llamativo porque parece más bien un Ícaro, pero en contacto con él, porque en fin, es un artista que todavía vive, él rechaza que fuera un ángel caído, a pesar de que cuando tú lo ves en esa confluencia de la calle Mayor con la calle Milaneses, tú ves a un ser alado desplegando sus alas y de cabeza dándose de bruces contra el suelo, ¿no? Contra la azotea, porque también hay que tener una buena vista. Él lo considera que es un accidente aéreo, bueno, es su título, allá él, pero es cierto que visto desde un punto de vista más objetivo, sí que sería una especie de ángel caído por lo que está representando. Él no quiere que se parezca en absoluto a nada de esto, por lo tanto sí que serían los dos ángeles caídos que tendríamos en Madrid, sería el que tú acabas de decir, el de la Academia de San Fernando, ¿no?, de Bellas Artes, y por otra parte pues este, que es mucho más moderno y que muchísima gente no lo detecta, pasa totalmente desapercibido porque la calle Mayor está jalonada de muchísimas leyendas y mucho más atractivas. Para eso estamos nosotros, para que los visitantes de nuestro Madrid se detengan en los puntos clave, y sin duda este ángel caído, ahí coincidimos los dos, Jesús, es uno de esos ónfalos, de esos puntos clave en la geografía madrileña, pues desde hace ya muchos años. Lo es, y además con muchas curiosidades que mucha gente desconoce también, de verdad, por la ubicación. Sabes que durante la Guerra Civil tuvo varios impactos de bala. Entonces se sabe que por lo menos tiene 4 impactos de bala, que es difícil ver, salvo que tengamos un teleobjetivo, 3 en el ala derecha y 1 en la cadera izquierda. Ah, en la propia estatua. En la propia estatua. En la propia estatua. No se sabe si es que hubo una especie de fusilamiento o sencillamente por los rifirrafes que se produjeron durante aquella época,
tiene 4 impactos de bala, también muy desconocido por la gente, y es importante reseñarlo porque, bueno, quién sabe si a lo mejor no se hizo una especie de fusilamiento ritual en su momento, en este caso a lo mejor por parte de las tropas nacionales, porque consideraban que este objeto, que esta estatua, que este símbolo era herético. Y Jesús, aparte de este segundo ángel caído de Madrid y de este de Turín que me comentabas antes, ¿hay alguna otra estatua dedicada a Lucifer por ese ancho mundo? Pues sí, a Lucifer, al diablo y a todo lo que te puedes imaginar dentro de esas cohortes infernales, incluso en Segovia. Sabes que hace muy poquito han puesto la estatua de un diablo regordete haciéndose un selfie, ¿no? Por toda la leyenda que dice que el acueducto de Segovia lo construyó un diablo en una sola noche. Bueno, pues además hay otras estatuas poco relativas, no tanto al diablo, ¿no? Por ejemplo, en Tandapi, en Ecuador, hay una, pero es la cara del diablo y ahí no tiene nada que ver con Lucifer y con todo lo que simboliza la luz. Pero, por ejemplo, en La Habana, en el Capitolio, en el interior, en uno de sus patios, sí que aparece un Lucifer, además amenazante, con el brazo y el puño extendido, un poco como desafiando a Dios, ¿no? No como aquí en Madrid, que es una estatua que de alguna forma está demostrando la derrota. Aparte, también en Arequipa, en Perú, en la catedral, también hay otro ángel caído. Nos podríamos ir incluso a Santa Cruz de Tenerife, donde uno de los monumentos que se hicieron en los años 60 en homenaje a una de las victorias de Franco se ha reconvertido, por esto de la ley de la memoria histórica, se ha reconvertido en un ángel caído, ¿no? Para que no lo destruyan. Entonces, bueno, pues para que veas un poco cómo se producen estas metamorfosis de ese monumento donde se ve un ángel, pero evidentemente no tiene nada que ver con el ángel caído, a pesar de que lo han bautizado así. Te lo digo como anécdota y un poco cómo hay un folclore en formación y cómo se van reconvirtiendo algunas de las estatuas. Así que, efectivamente, hay varias por el resto del mundo, pero ninguna con la calidad artística y con la historia que hemos comentado de la de Madrid. Es decir, que si un día alguien decidiera hermanar todas esas estatuas de Lucifer o del diablo que hay por el mundo, pondría como estatua central, como madre de todas, nuestro ángel caído de Ricardo Belver. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Incluso te cuento un dato más que muy poca gente conoce. El nieto de Ricardo Belver, que se llama Mariano Belver, ha hecho una réplica exacta de esta estatua para colocarla en un museo de Sevilla. Lo que no sé si ese museo está ya abierto, si se puede ver la estatua, pero habría una segunda copia exactamente igual que la que hizo Ricardo Belver en el siglo XIX. La plaza, por tanto, del Ángel Caído en el Parque del Retiro puede convertirse en una rosa de los vientos para muchos enclaves geográficos con estatuas hermanas. Sin ninguna duda, Javier. Además, mira los chomascarones, están cada uno en una dirección por la que sopla el viento y por lo tanto de la rosa de los vientos. Está marcando las direcciones precisas en las que te tienes que dirigir o no. Aquí sigue, aguantando los impactos de las balas, el paso del tiempo y la caída de los soles de verano, que son siempre muy fuertes en esta plaza del Retiro. Aquí sigue, erguido, no sé si orgulloso, pero sí protegiéndose con la mano, mirando hacia arriba, que es de donde viene siempre la luz. Jesús, muchas gracias por acompañarme a este paseo tan increíble en torno a una de las estatuas, en fin, con más leyenda de todo Madrid. Con más leyenda, con más historia y con más misterio. Ha sido un placer, Javier. Hasta pronto. Hasta pronto. Y a ti que recorres el paisaje de la luz con los ojos bien abiertos, te recomiendo que le des por lo menos 2 vueltas al círculo que rodea al ángel caído y te fijes en todos estos detalles que Jesús Callejo nos ha comentado, pero también te detengas en los pequeños detalles de bronce de las figuras que sostienen la base de la estatua, porque en todas ellas hay diferentes rasgos en los que un buen novelista, un buen contador de historias, sin duda encontraría un código en el que te transmitiría algún secreto todavía pendiente de descubrir. Queda mucho por descubrir en el Retiro, solamente hace falta mirar con la mirada transversal, tener esos ojos
abiertos, despiertos y curiosos. Sigue paseando, sigue en la luz. En el Paisaje de la Luz es un podcast del Ayuntamiento de Madrid y del Foro de Empresas por Madrid sobre el paisaje de la luz, bien madrileño incluido en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO.